amigos y firmamos la concesión del club. Y una vez que se firmó, pues cogimos y tuvimos una reunión de junta y aprobamos la concesión del club. Se acordamos también los cargos que íbamos a tener, los 5 que componíamos el club y los estatutos. Y el día 27 se han llevado a la Junta de Andalucía para su inscripción. Me han dicho que para primero de la semana que viene, para la primera semana de junio, tendremos ya los estatutos dados de alta en la Junta y formalizados. Hoy vamos a hacer el primer acto de este club y en principio, pues mi hermano Paco nos va a recitar una poesía para empezar a iniciar el acto. Ahora mismo. Le he quitado a él. Yo me voy a poner de pie. Bueno, buenas tardes. Ahora se escucha mejor, ¿no? Bueno, pues lo que le voy a hacer un poema a Joselito el Gallo. Y dice así. Dice, este poema es de un tal José León, que es sevillano, que le hace mucho pregones a la Semana Santa, a los hijos, a los toros. Y dice así, dice, yo nunca te creí muerto, tan solo aquella mañana. Muertas estaban las flores, muertas iban las gitanas, muerto estaba el mausoleo, muerta la brisa callada. Sin vida está Joselito y hasta los toros descansan. Y los isqueños no sueñan con aquella fina estampa. Y blanqueo, y caracol, sin el cubo y el jarama, sin su jaca pandereta, sin su palo de majagua, que todo acabó en Talavera con la trágica cornada. Que más pronto, mascarel, que el toreo se acaba, que lo velen las ortegas con sus lágrimas gitanas. Adiós, príncipe gitano, faraón de tauromaquia. Sevilla te llamará al nacer la temporada, que se entere el mundo entero, que hubo en Andalucía una raza de aquellos gallos toreros que nacieron con la gracia. Por eso lloro tu nombre y en esta triste mañana. Y aquí la dejo por pregonero. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora ya voy a presentar el club. Tú no es. Y dice, es para nosotros un motivo de profunda satisfacción. Es para nosotros un motivo de profunda satisfacción y orgullo presentar hoy el Club Cultural Taurino de Granada, una iniciativa que nace del corazón de quienes sentimos la fiesta taurina, no solo como espectáculo, sino como una expresión viva de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra alma andaluza. Granada, su ciudad de encrucijada y de cultura, su ciudad de arte y de pasión, ofrece hoy cobijo a este club, que aspira a convertirse en punto de encuentro de todos aquellos que compartimos el amor por el toro, por el toreo y por cuanto este universo lleva consigo la valentía, la estética, el riesgo, la emoción y ese diálogo ancestral entre el hombre y el animal, que tiene pocos paragones en la historia de la humanidad. El Club Taurino de Granada no nace para dividir, sino para unir. No nace para imponer, sino para compartir. Nace con la vocación de ser escuela de afición, foro de debate, archivo de memoria y altavoz de una de las culturas que hunden sus raíces en lo más profundo de nuestra tierra. Una cultura que ha dado grandes figuras del toreo universal y que merece ser conocida, respetada y transmitida a las generaciones venideras. Queremos organizar tertulias taurinas, donde la palabra fluya, libre y apasionada. Queremos acercar a los jóvenes al mundo del toro, del respeto y el conocimiento. Queremos rescatar del olvido de la historia taurina de nuestra provincia. Queremos colaborar con instituciones, peñas y entidades que compartan nuestros valores y queremos, en definitiva, ser dignos de embajadores de esta fiesta en nuestra querida Granada. Este club es de todos los que crean en él. Su fuerza no reside en unos pocos, sino en la suma de voluntades de cuantos decidan arrimarse a este proyecto con ilusión y entrega, porque la tauromaquia, como en la vida misma, se vive mejor en compañía. Y hoy
Al abrir estas puertas lo hacemos con la mirada puesta en el futuro, pero con los pies firmemente planteados en nuestra tradición, con humildad, con respeto y con una pasión que ningún tiempo podrá apagar. Porque mientras haya quien sienta el palpito del toro, mientras haya quien se emocione ante un natural bien trazado o ante una faena que rosa sublime, la fiesta vivirá y nuestro Club Cultural Taurino estaremos aquí para celebrar. Muchas gracias a todos y bienvenidos al Club Taurino de Granada. Y ahora, como es el tema de lo que hacemos, el pregunto, os voy a presentar aquí al pregonero. Va a ser muy buena la presentación porque lo conocemos ya todos, y don Antonio Sánchez Mejía, que nació en mayo de es que me iba al torero. Perdón. Nació el 26 de mayo del siglo pasado, mes de la Santísima María, donde su pretensión siempre lo acompaña. Fue labrador, emprendedor y etcétera, un trabajador innato. Estudió latín, humanidades en la Pontificia Real Seminario Conciliar de San Cecilio de Granada. Pregonero de hermandades de pasión y gloria, grandes reconocimientos y homenajes. Fundó el coro donde cantaban en la iglesia y en los palacios y el mismo Padre Santo en Roma. Ha publicado 2 libros, Génesis y el Éxodo del Rocío, de 40 años en Granada. Fundador de la Pontificia y Hermandad de Gloria de Nuestra Señora del Rocío de Granada, de la cual es hermano mayor honorario. Seguirá y no terminará en su trayectoria definitiva. Amigos de sus amigos, muy familiar. Y como persona no hay dos. Tiene la palabra en su padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Sean mis primeras palabras, buenas tardes, para agradecer con todo reconocimiento y gratitud a mi presentador en este acto. Los merecidos elogios que en el curso de sus palabras ha dedicado a uno de esta persona, fruto exclusivo de una generosidad sin límites, para un viejo rociero, sin otro mérito que ser amante de la Virgen de Rocío y de nuestras tradiciones. Abrumado ante sus palabras, solo puedo decirte gracias, José Luis, gracias a vosotros, gracias y perdón. Y perdón por circunstancias que traigo de Rocío, pues no podía comprometerme a leerlo porque nos puede dar un golpetón en medio y tendrá que salir todo corriendo. Así que he utilizado el plan B y por lo tanto mi sobrino tiene la palabra. Que le pongan gallardete a la plaza de Granada y que en Madrid y Valencia, en Algeciras y Málaga, con colgaduras de seda engalanen las barandas, que canten por bulerías los flamencos de esta plaza, que en ronda echen a volar jubilosas las campanas y se llenen de emoción mientras suenen sin pereza, y que las coplas digan al viento que hay toros, plazas y toreros en Granada. Con el respeto que exige la autoridad competente y cumpliendo los cánones de la tauromaquia, saludo a las autoridades civiles y militares, toreros aficionados al toro, amigos, vecinos granadinos y visitantes de cualquier parte. Que Dios reparta suerte. Va por ustedes. Quiero enaltecer mi pregón con la valentía del hombre que juega en el albero amarillo con la fiera, realzar la majeza y la belleza de la mujer, el olé y los silencios que se han de producir, y dedicar en su centenario a Manuel Benítez Carrasco por su trato del toro en su poesía, de las que yo cito algunas, del que dijo don Álvaro Domés, que era Joselito de la poesía, que esa gracia se la dio Dios, como también se la dio en la plaza, en la muleta, a Juan Belmonte. Y también dijo que era poeta por dentro y por fuera, por ser de ese pedazo de tierra de María Santísima que se llama Granada. Decían los toreros viejos que para bien torear era esencial tener valor y arte. Valor tengo más que en guerra, cuando he consentido presentarme ante vosotros
que sin duda estaréis más puestos en el asunto taurino que yo. En cuanto al arte, yo voy a tratar de componer la figura. Al final vosotros tendréis la palabra. Vamos allá. No alarméis, el tema del que voy a hablar no invade los terrenos de la alta tauromaquia de Pepeillo, Paquiro o Cuchara. Lo mío es más liviano, más de andar por casa. Buscando el símil, yo diría que no va más allá de la cantiña o unas rumbitas, pero el toreo, eso sí. Ciertamente el toro del miedo empezó a darme cornadas y a darse gusto corneándome, como diciendo, ¿tú sabes a qué te comprometes? Hablar del toro, aunque sea poéticamente, San Gabriel, el de la valentía y el del piropo, me salió al quite como diciendo de cobardías nada, así que corneado de miedos y aliviado de quite, desde que me comprometí, estuve y estoy. Cuando el toro del miedo compromiso se hartó de cornearme, vino a sustituirle otro toro, el de la responsabilidad que supone el atreverme a pisar los terrenos que tan dignamente pisaron los anteriores pregoneros, que no tuvieron que recurrir como yo a la valentía, porque a ellos les sobró arte, poder y sabiduría. Y otra vez Gabrielillo de la marchosería me hizo un quite, como diciéndome de paso atrás nada, así que nuevamente y doblemente corneado de miedo y aliviado de quite, estuve y estoy para cumplir los mandamientos taurinos, que se encierran en dos, sol y sombra, símbolos de la alegría y el dolor, del éxito y el fracaso. El sol y la sombra que dividen las plazas. Yo, hoy, con el toro en la poesía, por mi parte voy a agregar 3 mandamientos más: toro, torero e indulto. Aceptar el honor que agradezco por concederme dar este pregón y lidiar este toro rápido y temerariamente, y también consciente con la temeridad, pero con el deseo de realizarlo. Y aceptándolo como una maletilla, aceptaría sin pensarlo un ofrecimiento de torear 6 toros. Las madres de los toreros y todas las vírgenes de Granada y de la zona y de cualquier otro lugar lloran lágrimas de miedo porque lo que pueda pasar, pero al oír las campanas y los aplausos de gloria, ya se acabaron las penas, alegrar esas caras, porque Granada huele a toro y acante por zambras. Las plazas, según reza el título de mi intervención, va a ir de anécdotas, de decires, de comentarios nacidos en el pueblo y que, como suele ocurrir en cosas y en casos semejantes, nadie puede asegurar quién fue su padre o hasta si fueron rigurosamente ciertas, pero están ahí. Tan solo a la narrativa histórica escrita se le puede conceder el rango de creíble y por eso de ella he sacado parte de estas anécdotas y poemas. Los juglares cantaban a pie de castillo, en las plazas de los pueblos, en las hazañas de los caballeros frente a los fieros toros que andaban sueltos y abandonados por el suelo ibérico. Vivarrambla, el primer recinto que se utilizó para los festejos taurinos, tanto los musulmanes como los cristianos. En ella se festejaban todo tipo de acontecimientos. Lo que sucede es que en aquellos tiempos, alancear toros o correr cañas eran los espectáculos más populares, por no decir únicos. ¿Por qué causa se celebraban los festejos? Preguntaréis. Por múltiples: partos reales, recaudar dinero para sofocar epidemias, Habeas Christi, Inmaculada Virgen de la Angustia, bodas de reyes, príncipes, la victoria de una batalla. Y la más curiosa, en 1380 el sultán granadino Mohamed V celebró la circuncisión de su hijo con un espectáculo taurino en esta plaza. Los festejos que se llevaron a cabo en estos recintos son tan cuantiosos que relacionarlos y explicar los motivos que lo organizaron exigiría un tratado. Sí puedo asegurar que en más de una ocasión duraban todo el día, mañana y tarde. Igualmente, es preciso reconocer que el número de bajas por asta de toro eran tan cuantiosas que me produce escalofrío entrar en detalle. Cuenta la narrativa histórica que en una sola jornada murieron una treintena de mozos. Otras plazas sí, pero circunstanciales. Va por ustedes. Granada, Elvira, fue la capital mora de un reino, fundada en 1238 por Aben Alamar, hijo del Rojo. La nobleza mora de aquel tiempo, según la tradición, practicaba el toreo del caballo, no como invención propia, que erróneamente dijo Godoya, sino como herencia recibida de los anteriores invasores que poblaron la península, celtas, fenicios, griegos, cartagineses. Con la rendición de Granada de los reyes Fernando e Isabel en el año 1492, terminó la antigua España de las invasiones.
anécdotas y comentarios, plazas de obra permanente. Madrid inauguró su primera plaza de mampostería en 1754, situada en la Puerta de Alcalá y costeada por Fernando VII. Incomprensiblemente, gesto del soberano borbónico, que aquel mismo año prohibió el toreo. Sevilla construyó su plaza de Real Maestranza en 1761 y Granada en 1768, hasta el 1 de agosto de 1876, que por un devastador incendio desaparece. Luego Zaragoza en 1769, la Maestranza de Ronda de Piedra para todos los toreros machos en 1785, Aranjuez en 1996, Puerto de Santa María, Cádiz, Valencia en 1820 y así hasta más de 500. Tanto le gustó a Carlos V en su visita a Granada de viaje de novio que le encargó a Machuca su palacio renacentista. Parece comprobado que Carlos V ya no volvió a Granada, por ello es dudosa la autenticidad de ciertos grabados en el que aparece el gran emperador alanceando un toro en el patio circular del bello palacio de la Alhambra cuando la obra estaba mediada. En el año 1839 vuelven a nuestra plaza otras señoritas toreras que formaban una integrada, todas ellas por miembros del sexto débil. La matadora era Martina García, a sus órdenes iban 3 picadoras que cabalgaban sobre burros garaones y 3 robustas banderilleras. Nuestro abuelo es seguro que lo pasarían en grande con aquellas mojigangas. Cuando más apasionante era el panorama del planeta taurino, desapareció nuestra torerísima primera plaza. A las 9 de la noche del 10 de septiembre de 1876, las llamas de un tremendo incendio la convirtieron en cenizas. Aquella tarde se había celebrado una corrida concurso. Tanto duró la competición que se hizo de noche. Hubo de suspenderse la corrida y la gente, para poder ver la salida, se alumbraba con papeles encendidos. Antes de los 15 minutos de haberse vaciado la plaza, sus maderas ardieron como la pólvora. Segunda plaza de toros de Granada. Por fin, a los 3 años de incendio se decidió en 1879 construir una nueva plaza. El 3 de abril de 1880 estrenaban su ruedo las cuadrillas de Lagartijo, Frascuelo y Caraancha. Un toro de don Antonio Miura fue el primero que pisó su arena. La corrida fue apoteósica, pero el único espada que cortó oreja fue el bravo negro de Churriana. En aquel trágico año de 1917, 2 hermanillos que querían ser toreros, Rafael y Jesús Fandila, viajaban en los topes de los trenes. Cuando fueron descubiertos, Rafael cayó en los raíles y murió hecho pedazos. Jesús, que lo presenció, no perdió las aficiones, continuó la carrera, fue novillero, le faltó una mano amiga y tuve que seguir como campeón subalterno. Su otro hermano, Juanito, siguió por los mismos pasos. El menor de la familia, llamado también Rafael, fue torero con mucha clase y valor. Luego fue un buen reportero gráfico taurino. El día 30 de septiembre de ese mismo año, tan glorioso de 1928, Granada estrenó su nueva plaza, la mayor de Andalucía. Aquella idea la parió José Moreno Lagartijillo y la ayudan su amigo el Marqués de Dila, Celestino Echevarría, Conde de Guadiana, Casimiro Núñez, Juan Tres Castro, Sánchez Urrutia, Bernedo. En menos de un año la construyó José Jiménez Pajarero. Paco Alonso le compuso un paso doble que estrenó el maestro José Montero en las arenas del ruedo. Canta el genil su alegría, Granada de mi alma, así empezaba la copla. Carabanchel, Madrid. Un toro saltó al tendido y Antonio Lagartijillo I, en medio de la grada, lo tumbó de una estocada. Retirado, fue feriante con su carretón ruleta. Luego fundó el bar Sevilla frente a la Capilla Real, donde estaba la taberna del famoso Polinario, padre de don Ángel Barrio. Parece tuvo 3 hijos toreros. José, el mejor puntillero que se ha conocido. Manolo, que fue figura de novillero, muy gravísimas jornadas le impidieron doctorarse. Luis fue un torero muy fino. El nieto José Luis García Zarzo Paredillo comenzó con clase y buenas maneras. La Cruz Blanca. En aquellos lugares de la Cruz Blanca y sus alrededores se corrieron muchos toros. Como en todos los sitios donde hubo caballeros militares, también fue testigo en la Chata, en un mano a mano, Frascuelo y Lagartijo. En su primer toro, Frascuelo lo remató quedándose de rodillas frente al bicho. Luego Lagartijo lo hizo de rodillas
y dándole la espalda, seguidamente los dos toreros remataron acostándose frente al toro. La presidenta le hizo comparecer ante su autoridad, le amonestó severamente y lo sancionó por aquella temeridad para que se evitara una desgracia segura. El menor de la famosa dinastía rondeña se disponía a matar recibiendo al toro Ollero del Marqués de Tous. Le dio una terrible cornada en la ingle. Aquel día cumplía el torero los 39 años y no pudo ver atardecer. Gesta y muerte de Guzmán, aristócrata torero. El 10 de junio de 1835, la maestranza de Granada presenta en su ruedo una importante gesta. La ciudad vive ese día los esplendores de su fiesta grande, la del Corpus Christi, y los aficionados se disponen a disfrutar de un mano a mano entre el sevillano Antonio Mariscal y un aristócrata cordobés, Rafael Pérez de Guzmán. El acontecimiento, como todo lo de la época, se presenta apasionante, pero lo es mucho más por un lamentable suceso que acentúa previamente el morbo y robustece después la épica. El día antes de la corrida, Antonio Mariscal fallece repentinamente en una posada en la calle Elvira, junto a la ubicación antigua del Pilar del Toro. El promotor de la nueva plaza de toros, José Moreno Lagartijillo, sobrino de Lagartijillo, nació en Granada en 1884 y tomó la alternativa en la Plaza de Madrid el 13 de septiembre de 1903 de manos de su tío, con Quinito de testigo. Toreó 129 novilladas y 314 corridas de toros, en las que recibió 18 cornadas, muchas de ellas graves, lo que sin duda precipitó su retirada. Fue la temporada siguiente, Corpus del año 14, cuando nació en esta plaza la competencia más seria de la historia de los toros, Juan, Belmonte y Joselito, que torearon 6 toros monumentales de don Felipe Pablo Romero. El torero espada era el gallo, y la gente se decía, pero a estas catedrales, ¿qué le puede hacer Rafael? Pues miren lo que es la vida. El más grande, que era el cuarto, lo toreó el divino Calvo, mejor que los serafines, y de pronto, cuando hasta los relojes se pararon para verle, pegó la gran espantada de cabeza al callejón. No había forma de sacarlo. Joselito le preguntaba, ¿pero qué te ha pasado, hermano de mi vida? Que no salgo, que me va a matar, que he visto una serpiente. Lo ocurrido fue que el toro, al picarle una mosca bajo el rabo, lo levantó y Rafael, que lo vio retorcido por el aire, se le antojó una culebra. En el año 26 nació la rivalidad entre los dos granadinos. Peretillo era tarfeño, fue el día 1 de mayo y tuvo la nota triste de que la muerte entró por vez primera en el ruedo de la chata. Un espontáneo, José Zarco Garrido, obrero de Cañabate, fue cogido y volteado. Se lo llevaron los guardias y cuando se dieron cuenta ya no le quedaba vida. Le partió la femoral. Mesa Morales, Mesa Moles, Juan Pulgar, Sánchez Coza y Camacho se esforzaron con angustia y no pudieron salvarle. Como novedad de este histórico festejo, cabe resaltar la de los petos de los caballos de picar, medida que no mereció precisamente elogio en algunos sectores de la crítica especializada. Narciso de la Fuente, el bachiller Cantaclaro, escribió en las páginas del Defensor que con los petos solo un jaco examina. La fiesta sentenciada ha perdido mucho con la renovación. El día 6 de marzo de 1932 había ganado el trofeo Virgen de la Angustia en la corrida. Concursó con los otros granadinos Perete, Atarfeño, Paquito Rodríguez y el granadino de excepción, que fue don Francisco Pelayo Díaz. Pastorcillo en Guajarsierra. Su afición le llevó a la asombrosa tarea de crear bravas ganaderías en el mismo corazón de nuestra Sierra Nevada. Casi nada. En 1897, sin ningún medio económico pero con tesón gigante, empezó con su quimera. Llegados los 10 años ya sus reses admiraban por bravura, nervio y fuerza, esencialmente encastadas en Parlavén y en Pedraja. Siempre fueron codiciadas por los demás ganaderos para refrescar su sangre y crear nuevas bacanas, como las de Carlos Núñez. Sin embargo, los toreros les temían más que a las balas. Con el anterior siglo nació el Casino Taurino, de más señorío en España. Se formó por caballeros del mayor rango social, artístico, cultural. Lo encabezó el prior, don Hilario Perica. Le auxiliaba el carmaglengo, don Francisco Gómez Sánchez, cuidador del refrigerio, vino y jamón serrano. Los estatutos y leyes los redactó el abogado y escritor Guillén Sotelo, y se prohibían las mujeres. Se bautizó con el nombre de la oración de la tarde. Sus socios fueron Zuloaga,
Benjure Solana, Roberto Domingo, Romero de Torres, Ricardo Marín, López Mezquita, Vázquez Díaz, Morcillo y Carazo, que convirtieron el museo en las paredes del local. Joselito y Juan Belmonte, capitanes de ambos de España, dividida en gallistas y belmontistas, cogidos a los dos brazos de nuestro Natalio Rivas, allí entraron con los máximos honores en la oración de la tarde, conocida también por la cofradía, que fue nuestra empresa de toros en los años dorados del toreo. ¡Qué cartelazos montaban! La pescadería, castizo barrio perdido por la culpa de la piqueta, adiós se atutelaste tu sal y tu simpatía. Mujeres guapas y bravos hombres que sabían estar y ser amigos cabales. Una legión de albañiles como siniestros verdugos se llevaron a aquel nido. Toreros de la pescadería, una tira, Francisco Peregrina Gamero, Junín, Mariano Carmona Granadino, Joaquín Rodríguez y su hijo Paquito, caballista sin par y finísimo torero, José Gálvez Postales y tantos más. Sus hombres de señorío como Eduardo Gálvez Postales, Paquito Carmona, los Fenor, los Rivas, los Gálvez, los Tarta, los Oces, Baldomero, perdonadme los olvidados. Este barrio tenía entre sus aficiones a organizar de manera informal novilladas entre amigos con entrada por invitación y a puertas cerradas. También tenían por costumbre establecer sanciones económicas de 5 pesetas que se donaban para la siguiente novillada a los matadores que pincharan a la hora de entrar a matar el becerro. Con esta iniciativa conseguían sufragar la comida y la bebida, principalmente la manzanilla, que gastaban en cada evento. En algunas de ellas estuvo el matador de todos Mariano Carmona, Lagartijillo, cuñado de Boigildo, su hermano el novillero Lagartijo III y el conocido mozo de estoques Paco el Toronto, además del explicador de toros Cunini. Entre 1910 y 1920, época de toros y casticismo, tiempos de la juventud, ¿cuántas cosas han perdido? Ay del café Alameda, enfrente de la Manigua por la Casa de Socorro y de la Berja, el 32 de los Manueles y 100.000 casas de niñas con sus tabernas de palo y sus cabezas de toro, todos de historia y leyenda. En la Plaza del Campillo, aquel hotel Alameda del torerismo, Anguita y enfrente el café Alameda de su cuñado Galea, con la gran fuente por medio, un bosque de blancas mesas, y bajo su árboles gigantes, donde el sol jamás entraba, allí era donde estaba la universidad o cátedra torina. Un chiquillo, botones y betulero, que cantaba bien flamenco, se quedaba erizado escuchando en las tertulias las muy subidas discusiones. Ese Chavea sería luego el gran niño de La Palma. Adiós, café del Campillo, donde tanto se sabía de cante y de toreo. Fue una fecha muy notaria, la del día 9 de junio de 1912. Una vez concluida la vieja plaza del Triunfo, se reestrenó aquella tarde. Había quedado preciosa, más baja, más luminosa, tan alegre y tan torera, que la llamaron la Chata. Tenían que torearse 6 toros del Pérez de la Concha. Hicieron el paseillo con Cheguito de Bilbao, Regaterín y Lagartijillo Chico. Fue la corrida más corta que se registra en la historia. Al salir el primer toro, millares de espectadores se arrojaron a la arena, las caras desencajadas con un pánico terrible. Había comenzado a arder dorada en el sol y sombra. La gente que no había olvidado el voraz fuego del año 76, sin mirar que estaba el toro, más grande y más fuerte que un tren, se tiraron al anillo. Y bueno, no mueren miles de personas porque el gran Regaterín, con estocada certera, sin darle ni un capotazo, tiró por tierra al toraco. Voces, gritos, alaridos, desmayos e grisos concios. Al bravo Regaterín lo llevaron en volanda y en hombros se lo llevaron por las calles de Granada a los pies de su patrona, que fue la que, igual que siempre, había realizado el quite. El día 1 de mayo de 1913, un niño de 15 años, un coloso del torero, se llamó Joselito, reinauguró nuestra Chata con 6 torazos de Urcola junto con Paco Madrid y Lagartijillo Chico. ¡Qué tarde la de los gallitos! 6 meses después, Belmonte se despide como novillero en la Plaza de Granada. La corrida a la montura a su afección de la prensa. Tiempo en que el periodista era más aficionado al toreo que a la pelota. El cordobés Rafael Guerra Guerrita, con varias de la presidencia de la corrida inaugural de la nueva plaza. El primer toro fue lidiado y estoqueado por Manuel Jiménez Chicuelo, que recibió tibios aplausos por su labor. El torero sevillano, después de estas palmitas, consiguió una oreja en el cuarto con cierta benevolencia presidencial, que fue la primera oreja cortada en el nuevo pozo. Segundo espada, el gitano Joaquín Rodríguez Cagancho,
vestía de verde y oro, chicuelo azul y oro, y dio uno de sus acostumbrados mítines al estilo de Curro Romero. Para que nos entiendan los mayores, se llevó la primera bronca de la historia que comenzaba y en el quinto todo un piadoso silencio olvidó su deslazada actuación. El tarro, la esencia, se lo había dejado en Sevilla. Cerraba la terra el mexicano Fermín Espinosa, armillita chico de oro y rojo. Tuvo una actuación decorosa y fue muy ovacionado en el tercero, mientras que al liquidar el último de la tarde ya la gente estaba más preocupada por salir de la plaza, que pasó sin pena ni gloria. El domingo 30 de septiembre de 1928 es una fecha histórica para Granada y los aficionados a los toros. Justamente en estos días se está cumpliendo 94 años de tres acontecimientos importantes. La corrida inaugural de la nueva plaza de toros de la avenida Doctor Olori. Granada tenía por primera vez en su historia la oportunidad de elegir entre dos corridas de toros, casi en el mismo sitio y en la misma hora, como dice Chiquitete, con el ritmo de sevillana. Por primera vez también se utilizan los petos de los caballos de los picadores. El cuerpo maestrante granadino, para no perderse su vínculo tradicional con la fiesta de los toros, consiguió un palco en esa plaza, por lo cual la tradición taurina maestrante perduraba como en la chata de Granada. Igual ocurre ahora con la actual. La maestranza posee puerta de acceso al palco de superioridad junto a la puerta posterior del desolladero y accede a su palco a través de un pasillo privado. El palco maestrante se encuentra por encima de la meseta de Chiquero, en las gradas de sombra. Lo adornaron con los atributos de la maestranza. Lo hicieron luciendo una colgadura de color azul sobre el antepecho del palco, cubriendo el barandal. El color azul, como decía, responde a la tonalidad que eligió la maestrante por su culto a la Inmaculada, con orla de plata y en el centro la corona real con la inscripción RMCG. Por todo es fácil de comprender que la actual plaza tiene más de maestrante que de monumental de Frascuelo. Además, cuando se estrenó esta plaza, Frascuelo llevaba más de 30 años muerto. Murió en 1898. Prueba de acentuado compañerismo le dio con creces aquel niño botones de la Peña en la oración de la tarde. Cayetano Ordóñez, niño de La Palma, con respeto a otro noble matador de toros, el madrileño Antonio Márquez Serrano, según vamos a relatar seguidamente. Ambos toreaban en Granada una corrida que en el año 1927 era de 8 toros del conde de la Corte Superior, por cierto, en presentación y juego. Los nombres de los dos restantes compañeros no hacen el caso. Lo cierto es que el primer toro, Antonio Márquez, estuvo superior con la muleta y extraordinario con la chizona. El público se lo entregó por completo al de Ronda, primoroso con el capote, elegante con los reiletes, completa muleta en mano o inspirado a faena y para el colmo unas tocadas hasta la cinta. Entonces sí tuvo el presidente que acceder a los deseos del respetable. Oreja para Cayetano, y cuando este inicia el recorrido por el anillo, mostrando el apéndice, le ordena a un peón: corta la oreja, corta la otra oreja. Pero maestro, haz lo que te digo. Cuando terminó el paseo circular le fue entregada la otra oreja del toro, traída del desolladero. La tomó Cayetano y fue en busca de su compañero Antonio Márquez, al que se la entregó en medio de una ovación clamorosa del público. Ambos toreros dieron otra vuelta al ruedo. Indignado, el presidente llamó al palco a las dos espadas. Dirigiéndose al niño de La Palma, le dijo con toda energía: sepa usted que aquí no concedo orejas a nadie más que yo. Usted no es quien para darme lecciones. Señor presidente, contestó el torero, es que como Antonio había estado superior, soy yo quien tiene que decidir, y su audacia merece una ejemplar sanción. Yo me limitaré a ponerle una multa que abonará usted antes de salir de Granada. Antonio Márquez quiso interceder cerca del presidente para que no sancionaran a su compañero. No hubo nada que hacer. También trató de abandonar la multa que le había sido impuesta a Cayetano, 100 pesetas, pero este se negó a ello rotundamente. Acababa de dar una rotunda lección de compañerismo, de las que no son muy frecuentes en la fiesta de los toros. Atarceño se encerró en la plaza de Granada, en la chata, con 6 toros de Paula. El más pequeño pesó 590 kilos. Tardó 80 minutos en despacharlo a una estocada por toro. La dictadura del 21 de diciembre del 29 prohibió que los niños entrasen en las plazas de toros. Ya vemos las consecuencias. Todos se fueron al fútbol. Atarceño fue un torero de romance con estigma de tragedia. Viva estampa del tesón, vocación y dignidad.
Toreaba bien de capa, con la muleta bordada al toreo, y la espada era más poderosa que el mismísimo Frascuelo. El maestro Juan Belmonte le iba a dar la alternativa en octubre del 34, pero una empresa chavico le comprometió a lidiar, a modo de despedida del grado de novillero, una corrida de la chata, en la que se encerraría con 6 toros de Moreno Santa María, y le ofrecieron el sueldazo de 5.000 pesetillas. El segundo era un berrendo con 7 años cumplidos, Estrellito, se llamaba el Cacho de Barrabás, y al cambiarse de terreno le pegó tal cornalón que entraba en la enfermería sin una gota de sangre. Ni don Paco Mesa Moles, ni Luis Rojas, ni Pulgar pueden sujetar la vida de aquel muchacho tan bueno, tan torero, tan verdad. Qué pena, ¿por qué tenías que ser tú el único hombre torero que murió en aquella plaza? Aquel niño limpiabotas que había en la Alameda vino al año 25 de novillero puntero, cobró 7.000 pesetas, muchos más que las figuras que solo cobraban 6. Era un niño de La Palma, del cual dijo Corrochano, es de Ronda y se llama Cayetano. Un corpus torreón novillero que era cabo de artillería y se llamaba Manuel Rodríguez Sánchez Manolete. Juan Pulgar es como un ángel dentro de la enfermería. Allí salvó muchas vidas. Antonito Bienvenida en el 41 de aquel mío asesino que mató a 4 hermanos en la corral de la plaza, y Agustín Parra Parrita en 1945 de la Feria de Corpus en una corrida montada por el comercio bajo la dirección de Diego Garzón Martínez. También asistió Pulgar al cordobés y al que le debe la vida, pues la noche de la cura, estando en el sanatorio, una gran complicación le pudo matar, pero intervino Pulgar. Adiós, querida Plaza del Triunfo. Una noche de verano, la del 14 de agosto del 48, bajo la luz nortecina de 4 artistas bombillas, un tal Moya de Almería de la última corrida. Chorreaderos chicos y otras con una vaca canija fueron las que la portajaron. Mirad, desde la antigüedad, las tradiciones eran como juramentos que se venían cumpliendo de generación en generación. Unas son festivas, otras religiosas, todas unidas a una rica gastronomía, por ejemplo, los grandes tradicionales meriendas. Pues de tiempo acá unos grupos de energúmenos quieren destruirlas, les molesta el toque de campanas, les molesta las corridas de toros, quieren convertir en mezquita la plaza de toros de Barcelona. Intentaron quitar y casi lo consiguen de todo el suelo español, la bonita estampa del toro de Osborne. El Papa Pío V en 1567 publicó una bula, Saluti Grei Dominici, de excomunión para los toreros, y no podían ser enterrados en el cementerio católico los que murieran por acta de toro. Muchos aficionados al toro fueron en busca de su rey Carlos III para que mediara ante el Papa, y el rey les dijo: lo tenéis a huevo, si el Papa no quiere que toreéis toros, torear vacas. Felipe IV, a quien le encantaban los toros, decía: la fiesta de los toros es la acción más hermosa de los españoles. Nuestras corridas de toros, a pesar de ser un dramatismo, suponen una parcela de nuestra cultura popular, en la que está representado el matiz ibérico de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Los niños que desde su inocencia soñaban con ser toreros y jugaban al toro en las plazuelas, tenían un calvario para llegar a toreros, sufriendo el riesgo, saltando las alambradas de la ganadería, que quizás tenía más riesgo que los cogiera el mayoral que un toro. Hay que agradecer a las escuelas taurinas el servicio que prestan a los nobles, evitando así el riesgo y las hambres que corrían y aprendiendo dignamente el oficio. También quiero recordar al bombero torero. De su espectáculo salieron buenos toreros, entre ellos Espartaco. Las corridas, tal como se celebran ahora, arrancan desde la época de Pedro Romero. Antes se celebraban las llamadas cañas para lancear los toros a caballo en las plazas públicas, y llegaban a lancearse más de 20 toros al día. Por lo largo de las faenas la gente se llevaba la olla guisa y se la comían. Luego, al regularizar la lidia en 6 toros, para no perder la tradición, inventaron la merienda. Los señores que lanceaban a caballo eran las figuras más importantes. Luego pasaron a ser picadores. Por eso conservan la tradición de la chaquetilla en oro, como los primeros espadas de hoy. Voy a deciros algo del refranero taurino. Al toro le pidieron edad, trapío y hermosura, y en el ruedo le pediremos bravura. Del toro el mejor asesor, su propio torero. El artista nace, el torero se hace. Ganadero que afeita pierde el honor y defrauda la fiesta. El valor del torero es sobreponerse al miedo. El toro de clase no trota, sino que suave galopa. Templar es torear, lo contrario es capear.
El que al toro le duda cornada segura, orejas regaladas dicen poco de la espada. La gloria del éxito es tan fuerte que el toreo puede encontrar la muerte. La fiesta de los toros es un gran poema que solo sintiéndolo se puede vivir y solo viviéndolo se puede sufrir o gozar. Cómo se siente, cómo se vive, cómo se sufre y cómo se goza el cante y el otoño. La fiesta taurina no empieza cuando suena el clarín. En el principio fue el toro. La fiesta, por tanto, empieza junto con la poesía taurina. En el momento que acaba de nacer el toro, el ganadero ya sabrá darle una buena vida, para que luego tenga en el ruedo una gloriosa muerte. Me imagino al ganadero cantando este poema en forma de nana al toro recién nacido. Para tu blanda oreja el rumor de la llanura, una música de pájaros y un mugido de ternura. Y mañana, un agudo de clarín que te libra del chiquero para invitarte a morir. Para tu asta retoño un airecillo campero, el cielo todo de luces como un vestido torero. Y mañana, una cintura juncal burlándote tras los vuelos de un capote de pescado. Para tus ojos oscuros la claridad de la aurora, un río para adornarte de espuma murmuradora. Y mañana arena caliente y fina, tú y tu muerte jugando al vuelo de chicolina. Para la cruz de tu alzada la sombra de la alameda y la frescura del alba como un mano de seda. Y mañana un hierro de picador y banderillas que esconden la espina bajo la flor. Para tu verso caliente, charco y hierba amarilla y la muleta valiente y nocturna de un maletilla. Y mañana una rueda de bochorno y un medio un poco de sangre sin engaño ni adornos. Para tu sangre de junio la llanura arrodillada y un celo a cuerno limpio con la vaquilla pintada. Y mañana un acero al volapié y tú muriéndote a chorros bajo la flor de loré. Hoy perdida la esperanza de bravura y semental y un trocecillo salvaje delante del mayoral. Y mañana descanso de las cuadrillas y tú tu muerte arrastrado al trote de las mulillas. Torero en flor, maletilla, un capote para el hambre y el sudor de cada día y los bolsillos del miedo llenitos de tu valentía. Y en tu fantasía ya desfilan por el ruedo tus sueños y tu cuadrilla. El toro que importa al toro, lo que importa es cómo brilla tu traje al sol, chorro de oro. Maletilla, un aire de pan caliente, un toro de candeal, cruza rigurosamente, mugiendo por el trigal. Para cuando maletilla tu capote de pescar, ay, si la gente supiera, maletilla, cuántos capotazos al aire por un par de zapatillas. Ay, si la gente supiera lo que cuesta la montera, maletilla, a ese toro que indultado vuelva a su ganadería. Si el ganadero cantara, seguro le cantaría. Yo bien sabía, Torillo, yo bien sabía que al portarte tan cabal volvería. Y si los toros cantaran, seguro que aquel Torillo le contestaría. No es que el perdón yo pedía, es que pensé que tenía muchas vacas que rondar en el campo todavía. Ese que indultado vuelva a su ganadería, si el ganadero cantara, seguro le cantaría. Y yo te mandaré a la muerte y tú la gloria verás, que los toritos nobles te devuelven bien por mal. Y si los toros cantaran, seguro que aquel cantaría. Yo la gloria conseguí peleando gravemente. Yo la gloria conseguí, no la quiero para mí. La hierba verde y la gloria para ti. Si el ganadero cantara, seguro le cantaría. Lo que me pidas, Torillo, poco me parecerá, comparado con la gloria que tú me acabas de dar. Si los toros cantaran, seguro que aquel le contestaría. Brillando en el pastizal, yo solo quiero el rocío, brillando en el pastizal, y en el pelo presumido de esa vaquilla quinta que me trae loco perdido. Granada y España entera vibró con el arte y con la muerte del llorado Manolete, que en nuestra plaza dio buena prueba de su casta. Entonces salió un granadino estudiante de Derecho llamado Enriquito Vélez, y el día de su debut toreó con tanto arte que Antonio Muñoz Girón, el crítico de Ideal, terminaba su reseña: el rey ha muerto, viva el rey, como queriendo decir que ya tenía sucesor el califa cordobés. Porque la fiesta no muere y alegre estar de por bien para dar alternativas a dos toreros locales. Uno fue Santiago López, el gran torero de Rama, el otro fue José Julio, torero de Filigrana. Atrás habían quedado Mariscal y Montenegro, luego se cambia la terna para renovar la caza. Primero Pedro Chicote, sol y sombra de torero,
la luz de la filigrana y la majestad solemne de la muleta que engarza al toro en el giro lento del círculo de su faja. Luego tenemos al Fardi, garbo, valor y gracia cuando pone banderilla y sus brazos se levantan, como bailador gitano para aprender la gallarda. También tenemos al Gillo, cuya gran clase de artista asegura una esperanza. Jesús Fernández, dime qué tiempo tus lances tardan que el reloj del corazón de tanto latir se paran. La figura del Gillo se refleja en esta estampa. Es un ciprés granadino, es una mimbre gitana. Nació bajo la nieve de la vega y entre aguas de los ríos que cobijan oro y sangre en sus extrañas. Jesús Fernández, tú eres como la luz de Granada, donde se abrieron sus ojos, sol y sombra verde y blanca, y para no olvidarlos de esta cama de toreros nacidos bajo el sol de la provincia de Granada, el Taranto del Zaidín, dos toreros de Castril, el Carra y Andrés Moreno, Tórtuga, Aarón, parece por las tierras gitanas, también aparece Porcel, llamado el León de Nurgo, Ricardo Puga, el Cateto y Salmomonte de Cádiz, Abelardo López de la Vega de Granada, Ruiz Moreno de Baza, Chamaquito y Paquito Ruiz de la ciudad de la Alhambra, berenjeno, más motileño que el azúcar de su caña, y guajareño fuerte como los toros de su pueblo. Estos toreros que cuando salen a torear Granada le dicen al sol que no quieren que se vayan y los enredan en sus cipreses y los enamoran en su agua. Manolo y Miguel Carvajal son ganadores de primera, donde montaban sus caballos en la finca Castañeda, donde allí abrieron su ojo a la vida. Y Sebastián Fernández, nuevo en todos los ruedos, cómo levanta la plaza cuando coge la garrocha y el marsellés a la espalda. Ellos le hablan al toro como el sol le habla a Granada. Tocan a matar y entonces, como la tarde en Granada se hace eterna y eterniza, con la muleta encarnada, el atardecer del toro con un diluvio de palmas. Porque el toro es como el cante, tiene un duende que se espanta y necesita su quietud para meterse en el alma. Toro, no sientes escalofríos de voces que nos aclaman, esa es la inmortalidad del toro. Bicho, pasa aquí donde yo te cito para clavarme en tu espada. El toro se rinde humilde y ahora es la voz de la espada, la que habla rayo mortal, que sobre la fiesta se clava y a los pies del triunfador la res acusa su carta. Muchas gracias.